Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Me encanta esta entradilla. Un montón de gente me regaña porque es siempre la misma, pero me encanta esta entradilla. ¿Qué le voy a hacer? Porque además, como sé que después veis el club más tarde, otros días, en horarios distintos, en momentos distintos, etcétera, etcétera, pues me parece que así os puedo saludar en cualquier momento cuando os unáis. ¿Qué tal, asimétricos, asimétricas? Bienvenidos, bienvenidas. Un miércoles más, que hoy es martes. Hoy ya estoy hasta cambiando el día. Hoy es martes. Lo hemos cambiado por cuestiones de calendario de nuestros invitados e invitadas. El arranque de curso es muy, muy complicado y hemos podido encontrar hoy el espacio y el hueco para que pudieran estar los cuatro con nosotros. La verdad es que es fantástico y aunque haya que hacer este pequeño cambio y movimiento de calendario, me parece muy importante que puedan estar todos los comisarios de este libro del que vamos a hablar hoy. Como os decía, bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del Club de Lectura. Veo a ver quién veo por aquí. Veo a Ana Noain ANG, a Camacho La, a Acabertieri, a Eva Herrera Design, a Lucía Pérez Moreno, hola Lucía, ¿qué tal? Gonzalo García Rosales, que ya le veo por ahí, a Cecil EDM, veo ya a Nieves Mestre, veo ya que estáis conectándoos poquito a poco todos, todas. Hoy es el segundo día de club después de las vacaciones. Además, hoy volvemos a estar en nuestro espacio habitual, en el estudio. Y nada, vamos a esperar un poquito a que os vayáis uniendo, a que lleguen nuestros invitados e invitadas, porque hoy vamos a estar hablando de este libro, Our House is on Fire, Argument 4, serie que coeditamos con el Departamento de Proyectos de la Escuela de Madrid, de la ETSAM, y bueno, vamos a estar con sus cuatro comisarios, que son Javier García Germán, Diego García Setién, Nieves Mestre, que ya la veo por ahí, y Luis Basabe. A ver si se van uniendo cada uno de ellos y de ellas. Ya veo también a Luis, genial. En cuanto me faltan solo Diego y Javier, o uno de los dos, porque tenéis que estar dos juntos, supongo que serán ellos, así que en cuanto les vea por ahí os doy paso. Más cosas que siempre digo y hago, que es por supuesto, hola Muriel, veo que nos saludas, hola a todos y a todas, de verdad, me encanta veros aquí de vuelta, a todos. ¿Y qué os iba a decir? Sí, iba a agradecer a nuestro queridísimo Juan Baraja, que estuvo con nosotros en el club de la semana anterior. Estuvimos visitando con él su exposición, Contra todo lo que reluce, efectos del tiempo, casi se me olvida el título. Muchísimas gracias desde aquí a Juan, muchísimas gracias a todo el equipo del ICO que hace posible y que hizo posible que pudiéramos ver la exposición y dejarla grabada. La sesión está colgada en nuestro canal, ya lo sabéis, se quedan todas colgadas después del directo y la podéis disfrutar cuando queráis, como queráis, en fin, que ahí la tenéis disponible para vosotros y para vosotras. Vamos a ver ya, a ver quién está por aquí. Veo a Nieves, que está lista, veo también a Luis, y a los que no veo son a Javier y a Diego, o a Diego, uno de los dos. Vamos a darles también unos minutillos. Voy saludando mientras a los que estáis por aquí. Veo a Med Studio, veo a Adrián Masó, veo a ¿quién más? A Green Area 2, a Pilar Castillo 19, y veo a un montón de gente por aquí ya. Mira, ya veo a Diego García Setién. Diego, ¿es con tu cuenta o con la de Javier? ¿A quién tengo que invitar? Si me lo ponéis en los comentarios, fantástico. Por cierto, aprovecho los comentarios aquí abajo, aquí debajo me podéis dejar preguntas para nuestros invitados, o también aquí en este simbolito de preguntas de aquí abajo me las podéis dejar, y desde aquí yo se las puedo trasladar a ellos y a ellas. A ver, que no sé a quién tengo que invitar. Diego, entiendo que es a ti o es a Javier. Bueno, mirad, si os parece voy a ir invitando a Nieves y a Luis, que yo lo tengo claro, y después vamos a ver a quién más. Vamos allá. Vamos. Luego, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Aquí Luis. Eh, yo mismo me dice Diego, pues vamos allá. Ya estamos, ¿qué tal? A ver quién está por aquí. Espera que os veo. Hola Nieves, hola Luis, ¿Qué ¿cómo tal? Hola, estáis? ¿Cómo estáis? Oye, qué alegría teneros aquí hoy, esta tarde de martes. Como les decía a nuestros asimétricos, hemos hecho este pequeño cambio de horario para poder teneros a los cuatro aquí y contar con todos para hablar de este fantástico proyecto. Vamos a ver si Diego y Javier se pueden conectar a través de la cuenta Era de de una de ellos. Diego, era. A hola. ver, vale. Venga, tenemos conexión, pero le tenéis que dar la vuelta a la cámara. Tenéis que usar la cámara frontal, la de selfie. Eso. Es bueno, Fantástico. Pinipón. A ver, pini, poni. ¿No se me veis? Bueno, ¿Me veis? ¿Me veis? perfectamente, os vemos, os oímos. Si echáis un pelín para, o sea, si os alejáis un poquito más de la cámara, os podemos ver mejor a los dos. Ahí, fantástico, perfecto. Fantástico. Bueno, pero menuda compañía tengo esta tarde. Estoy feliz de teneros a los cuatro aquí. Nieves, Mestre, Luis Basabe, Javier García Germán y Diego García Setién. Vamos a hablar, como decíamos antes, de este maravilloso proyecto Our House is on Fire, Argument 4, número 4 de la serie que coeditamos con el Departamento de Proyectos de la ECHAM. Y desde aquí un abrazo inmenso a todo el equipo del departamento que hace posible estas publicaciones. Si os parece, voy a arrancar ya con las presentaciones. ¿Os parece, equipo? ¿Sí? ¿Os parece bien? Perfecto, muchísimas Arranco gracias, María. Sí. genial, y nos metemos a ello, ¿vale? Porque hoy sois muchos a los que tengo que presentar y tengo que ir a toda mecha para que podamos hablar largo y tendido del libro, ¿vale? Pues vamos allá. Voy a empezar según me lo he apuntado por aquí. Javier García Germán, tú eres el primero, no sé por qué te tengo el primero, pero te tengo el primero. Vamos allá. Es arquitecto, especialista en arquitectura termodinámica, estudió arquitectura en la ECHA y en la Oxford School of Architecture, así como en la Universidad de Harvard. Doctor arquitecto por la ECHAM con la tesis Thermodynamic Environment, a Critical Cartography on Energy, Architecture and Atmosphere. Es profesor de proyectos arquitectónicos en la ECHAM y director de módulo en el Master in Collective Housing y Master in Advanced Ecological Building. Me lo has puesto súper difícil hoy, Javier. Voy a hacer aquí un speech entre Spanglish, pero bueno, es fantástico. Sigo contigo. Fundas en 2004 Totem Arquitectos Asociados, un estudio que trabaja sobre todo explorando la conexión entre el clima, la arquitectura y los usuarios, y eres autor pues de muchos artículos y libros, entre ellos Thermodynamic Interactions de ACTAR, que fue premio FAD de Pensamiento y Crítica en el 2018. Creo que ese es el último que tienes, Javier, si no me equivoco, si no hay ninguno más. Eso es. Bueno, genial, pues vamos con el siguiente. Diego, te toca a ti. No te escondas, no te escondas ahora que te toca a ti. Eh, Diego García Setién es arquitecto que tiene, bueno, el trabajo enfocado sobre todo hacia la tecnología, la ecología y el diseño. Eres, Diego, doctor arquitecto por la ECHAM, profesor y miembro fundador de colaboratorio de la misma escuela, del programa colaboratorio en 2008. Assistant Professor en Arizona State University, profesor también en el Master in Collective Housing como especialista en industrialización aplicada al proyecto, fundador de Ecosistema Urbano en 2001 y, a ver cómo digo esto, GASSZ, no sé cómo lo dices tú, Diego, ¿está bien así? Genial. En 2007, con su práctica, digamos, comprometida con la investigación, la sostenibilidad y la industrialización, y que has recibido pues numerosísimos premios a lo largo de toda la trayectoria. Autor también de numerosos artículos y miembro del equipo de publicaciones en el colaboratorio en proyectos como Open City o la serie colaboratorio ECHAM. Yo creo que no me dejo así nada importante, Diego. Hay muchísimo más, por supuesto, pero voy a toda mecha, ¿vale? Vamos allá. Nieves Mestre, bienvenida también, arquitecta enfocada también en la revisión figurativa desde las estrategias ecológicas, doctora arquitecta por la UPM y la UEM, la europea,
profesora de la ECHAM desde 2014, con amplia carrera docente en diferentes universidades como la Syracuse University, en Nottingham University y otras muchas. Has participado en numerosos proyectos europeos relacionados con la sostenibilidad, Nieves, y eres cofundadora junto con Eduardo Roch del estudio Combo Lab. También hasta aquí. Sigo con Luis. Gracias a ti, Nieves, por estar con nosotros. Luis, vamos contigo. A ver dónde tengo aquí. Sí, por supuesto, arquitecto, profesor de proyectos arquitectónicos en la ECHAM desde 2003. En 2004 fundas el taller Al Margen, un grupo de docencia experimental enfocado al estudio de la arquitectura y producción urbana en contextos vulnerables y socialmente complejos. Además, ha sido visiting professor del Politécnico de Milano y en numerosas universidades también has participado, como puedo mencionar algunas, como la de Aquisgrán, la de Stuttgart o Cambridge, que hay otras muchas más, por supuesto. Socio fundador del estudio Arenas Basabe Palacios, cuya obra ha sido premiada también en numerosas ocasiones y expuesta por todo el mundo, en España, Alemania, Holanda, Austria, India y un largo etcétera de países que han podido ver vuestras obras. Creo que he hecho esta presentación en un tiempo récord. Muchísimas gracias, María. Sí. Muchísimas gracias a vosotros por venir, por estar aquí un ratito compartiendo en este club de lectura asimétrico en el que, como os decía, venimos a hablar de vuestro proyecto comisarial de la serie Argument número 4, de la serie de conferencias que luego se transforman en estas publicaciones, en este libro en este caso. No sé quién quiere empezar, que alguien me cuente qué tenemos en nuestras manos con Our House is on Fire. ¿Quién empieza? ¿Quién arranca? Yo creo que quiere empezar Nieves. Dale. Sí. Venga, Nieves. Pues te toca, Nieves. Esto sí que ha sido, vamos, súper bien. Muchas gracias, María. No, gracias sobre todo por esta especie como de iniciación en las sesiones a live y en utilizar Instagram, que estábamos todos bastante pez, como se pudo comprobar ayer. Y nada, pues muy divertido, y de encontrar aquí a gente muy querida y de compartir este rato también con vosotros. A mí me parece como muy interesante. Ha pasado muy poco tiempo desde que el libro ha salido a la luz, pero ha sido para mí muy interesante verlo ahora, repasándolo para esta sesión, entender que en realidad la pretensión primera, que era no convertir esta revista en algo como de autor, es lo que más me llama la atención, y yo creo que es una de las cosas que nos hace más felices, ¿no? O sea, que realmente es una conversación y esta cosa como muy poliédrica y solapada entre los capítulos, nuestras propias opiniones como comisarios, y luego este formato de la fila cero que yo creo que ensayamos y propusimos y resultó muy bien, ¿no? Esa especie de colofón del libro, como que en realidad vuelve a devolver muchas de estas reflexiones desde el punto de vista otra vez muy poliédrico y desde puntos de vista personales y subjetivos. Yo creo que es para mí uno de los éxitos. Y bueno, el haber compartido viaje con estos 4 señores, estos 3 señores conmigo, que ha sido también una experiencia, ¿no? En realidad no nos vinculaba estructuralmente nada dentro de la escuela, ha sido un poco un experimento de aunar intereses al hilo de este tema del cambio climático, y bueno, pues esto ha sido también una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Para todos. Sí, la verdad es que ha sido increíble. Yo tampoco no habíamos trabajado nunca juntos y yo creo que ha sido una chulada. Y en realidad, a mí lo que me gusta es que ha sido un poco como una continuación de nuestro propio debate para formular primero el ciclo, luego también para el libro y tal. Ha sido debate desde posturas también, o sea, no diría enfrentadas porque tampoco hay enfrentamientos, pero bueno, como desde capacidades diferentes y puntos de vista diferentes. Y a mí lo que me gusta mucho es que, viendo ahora también, como decías tú, el libro en las manos, ¿no? Que leo ese carácter así como de conversación. Yo creo que, vamos, a mí me parece que es súper difícil, no sé si estaréis de acuerdo, pero salir de la verborrea, ¿no? En el mundo profesional y ya en el académico es ya prácticamente imposible, ¿no? De tal. Y entonces, pues no lo sé, ¿no? O sea, que al final hemos metido como varios bucles de que las sesiones sean conversaciones. Luego ha habido una labor también de edición importante, ¿no? Y digamos, edición autorizada, ¿no? Por los autores de convertir esa conversación en una conversación legible, que no vale a veces una transcripción.
Y entonces yo decía, joder, en esto, en realidad, el blanco, digamos, que hay detrás de las letras, a veces no se valora, pero aquí vamos a decir que de algún modo está toda la escucha, digamos, que una persona de un ámbito más teórico, pues está haciendo, viendo proyectos a lo mejor más orientados pues, a resolver situaciones concretas y tal. Eso me parece, o sea, no sé, ¿no? Que refleja mucho de dónde veníamos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Diego, que te voy a sentir. Sí, o sea, bueno, ya vamos seguramente a repetirnos muchas cosas, pero Nieves ha mencionado el carácter poliédrico de la visión que ofrece el libro, ¿no? Yo creo que es poliédrico y plural de algún modo desde que hay 4 comisarios, que es quizás un poco atípico. O sea, digamos, es plural en todas sus dimensiones, ¿no? Las sesiones eran de 2 personas, no de un equipo, ¿no? De algún modo invitaba a la conversación entre un teórico y digamos, un arquitecto de ejercicio. Y por último, la fila cero, que convoca también a otro grupo distinto del de los comisarios y que representa de algún modo el departamento de proyectos de la escuela, ¿no? O sea, todo ello de algún modo es una especie de crisol multifoco, ¿no? Que representa como un montón de entradas y que de algún modo no hace sino aludir a la complejidad que tiene el tema que tocamos, ¿no? Que es esta idea de arquitectura y emergencia climática, ¿no? Que tiene un montón de facetas, un montón de entradas posibles y es verdaderamente complejo de abordar, ¿no? A mí hay una cosa que me ha interesado de este último número de Argument, que es, ya lo ha dicho Diego, combinar la teoría con la práctica. O sea, yo creo que sí hay una pequeña diferencia con respecto a los números anteriores, que estaban más enfocados en la práctica y había una temática que intentaba abrazarles a todos los protagonistas del ciclo, ¿no? Y en cambio aquí hemos hecho un esfuerzo editorial mayor por establecer como 4 líneas que nos parecían interesantes dentro de este mundo del cambio climático, la sostenibilidad, etcétera. Hacer el esfuerzo de que haya un teórico que pueda reforzar la lectura que se haga de los proyectos y de alguna manera empaquetarlo, ¿no? O sea, que yo creo que eso también ha marcado una diferencia con respecto a anteriores ediciones del ciclo, y es que hemos jugado un papel proactivo en intentar buscar unas líneas de trabajo que definieran lo que estamos enseñando en las conferencias. De hecho, es bonito, perdón, rompo un poco el orden, ¿no? Está bien, Para ¿no? eso está, para romperlo. También, oye, pues porque os animamos por supuesto, a mirar el libro, ¿no? También para eso, que veáis que siempre tiene como una estructura, varía un poco de capítulo a capítulo, ¿no? Pero tiene una estructura, pues, pues eso. Ay, que se nos ha Tiene una estructura corta. Y luego también hay un diálogo, que es perdón, que se me ya está perfecto, Luis, ya está. No, ya está, ¿no? No, que tiene una estructura como de dos, a menudo pues como de 2 puntos de vista, uno más teórico, ¿no? Y otro a través del proyecto. Y luego una parte súper importante en cada capítulo es la que genera un diálogo, ¿no? Entonces yo creo que ahí han surgido chispas nuevas. Fíjate que es muy difícil, ¿no? Decir algo nuevo y tal. Es que no es tanto decir, ver a ver qué contenidos dices nuevos. Yo pensaba, por ejemplo, ¿no? Yo os animo a leer todos, ¿no? Pero me ha interesado mucho donde, digamos, ha habido coincidencias así un poco como inesperadas, ¿no? Yo veía, por ejemplo, cómo se enzarzan en una conversación sobre la agencia de la arquitectura, ¿no? Como un elemento crucial. Vamos, la agencia siempre existe, pero como tenerla como el enfoque, ¿no? Amanda Masha y Cristina Gamboa de la COL, ¿no? Entonces, de repente que una habla de los microbios, habla de aspectos muchísimo más biológicos de la ciudad, ¿no? Y Cristina viene de una visión radicalmente social, ¿no? Y resulta que aparece una conversación en la que, pues a mí me parece que aparecen textos valiosos que no podrían haber salido por separado de las dos, ¿no? Digamos, ¿no? Donde de repente, ¿no? Pues se crea como una cosa como mucho más interesante, ¿no? Me parece que ha sido un tema bonito, ¿no? Os animo ahí a detectar esas mezclas, ¿no? Y dentro de esta cosa que al principio era como muy dialéctica, ¿no? El teórico y el práctico y tal, nos imaginábamos una cosa como más ordenada.
hubo un montón de transgenias, ¿no? O sea, como de gente mutando de rol, el teórico era práctico, éramos todos teóricos. O sea, esto también ha sido bastante divertido y yo creo que se ha ido intensificando, aunque incluso desde la primera sesión ya Andrés y Lidia nos dijeron claramente que no jugaban a estos roles. Pero ha sido muy divertido en el sentido de que ha habido también, o sea, yo creo que descubrimientos, ¿no? Lo decía Luis ahora. A mí me parece que en realidad todo el tono del libro, que no deja de reflejar una realidad muy preocupante, que es la del cambio climático, se han entonado muchas veces los meas culpa, ¿no? De, oye, asumimos que la arquitectura tiene una responsabilidad, lo de los porcentajes, ¿no? Tanto en la industria de la construcción como del transporte, como del acondicionamiento. Pero yo creo que conseguimos encontrar, y todos los ponentes consiguen encontrar como vías de... no diría como de positivismo así buenista, pero de formas en las que la creatividad rescata un poco esta agencia de la arquitectura, no solo para asumir, ¿no? estas responsabilidades, sino también para encontrar posibles contribuciones. O sea, es decir, no solo tenemos que dejar de hacer las cosas mal, sino que es posible, ¿no? Con este papel no solo comunicante, sino de mediación de la arquitectura respecto al entorno, encontrar sistemas de paliación y regeneración del ambiente, ¿no? Esto yo creo que, por supuesto, el libro no lo descubre, son voces que ya se llevan entonando durante muchos años, ¿no? Pero yo creo que el tono del libro es bastante optimista en ese sentido, ¿no? Incluso algo poético. O sea, hay textos que parten de ámbitos como más oscuros, ¿no? Como el de Giesen, que hace una reivindicación todo el rato como a la penumbra, a la oscuridad, pero en el fondo hay una reivindicación como creativa y propositiva, que yo creo que es un poco algo que resulta agradable, ¿no? Después de una lectura que en realidad está muy comprometida con una realidad muy dramática. También es muy interesante cómo planteáis esos temas, ¿no? del abordaje de la cuestión, ¿no? Estos temas del metabolismo, la obsolescencia, la atmósfera, la interacción y la biodiversidad, ¿no? En esos paquetes de los que hablabais antes, cómo cada uno va desarrollándose y a pesar de estar subdivididos en esta teoría, práctica y diálogo, ¿no? También los temas en sí son muy importantes, ¿no? Pues como comisarios, porque en realidad es por aquí por donde estáis marcando vuestras líneas. ¿Cómo habéis, digamos, extractado o decantado, por así decirlo, estos enfoques? ¿Quién se atreve? Venga, Diego o Javier, que estáis ahí muy callados los dos. En realidad fue todo un proceso, ¿no? Ya sabéis que esto de Argument en realidad es un ciclo de conferencias que se organizan desde el Departamento de Proyectos y que se organiza de modo casi de propuestas, se reciben propuestas y digamos que se elige una casi a modo de concurso, ¿no? Interno o algo así. Nosotros, en realidad, fue a la tercera, ¿no? A la tercera intentona cuando conseguimos que nuestra propuesta resultase como la seleccionada para desarrollar en el curso del 2020, ¿no? Y eso pasó por un montón de conversaciones previas, por un montón de, digamos, de borradores previos, ¿no? Que se fueron afinando, ¿no? Y que de algún modo, muy desde el principio, me acuerdo que al principio hablábamos de un ciclo dedicado al antropoceno, que a alguno de nosotros nos pareció una palabra demasiado gruesa. Ya esbozábamos esta idea de lanzar una serie de líneas de trabajo que tuvieran que ver con cada una de ellas con una sesión, que de algún modo la tematizara, digamos, con un título grande, ¿no? Un paraguas amplio que permitiera entrar a distintas voces, ¿no? Y es cuando empezamos a esbozar estas cinco conversaciones, ¿no? 5 diplomacias, ¿no? Que decíamos, ¿no? Una dedicada, y que de algún modo podía haber habido muchas más u otras, ¿no? Pero que de algún modo ofrecían una posibilidad de conversación en torno a 5 asuntos que nos parecía que eran, no los más importantes, pero 5 asuntos como ineludibles, ¿no? Al tratar este asunto de la emergencia climática y de algún modo el impacto que tiene la arquitectura en el medio ambiente y de algún modo desvelar esas dimensiones asociadas a la arquitectura, ¿no? Y de ahí un poco esta idea de las 5 sesiones, una dedicada al metabolismo, a los desafíos ambientales, otra dedicada a las obsolescencias, las ecologías materiales, otra dedicada a las transferencias y arbitrajes atmosféricos, a la interacción y los clústeres colaborativos y a la biodiversidad o las diplomacias inclusivas. De algún modo, eran temas, como digo, digamos, paraguas muy grandes,
muy amplios y que permitían activar conversaciones que nos parecían importantes. Javier, que te Sí. veo ahí. Bueno, yo siempre, o sea, es una opinión quizá más personal, ¿no? Pero yo siempre he pensado que estas 5 categorías tenían que ver con cosas algo concretas, ¿no? O sea, que hablan como de interacciones de la arquitectura con distintos elementos, ¿no? O sea, por un lado, arquitectura y atmósfera, el tema más climático, arquitectura y metabolismo, las ecologías materiales que despliega la arquitectura, biodiversidad, que tiene que ver con la interacción de la arquitectura con la biosfera, la categoría de lo social, la arquitectura con los distintos grupos que la habitan, y luego la de la obsolescencia, que es la arquitectura proyectada en el tiempo, ¿no? O sea, que es verdad que es igual es más, como yo lo entiendo, y probablemente Luis, Diego y Nieves tengan su interpretación, pero a mí me parece que era una manera, de alguna manera, integral de abordar el asunto, ¿no? Tenías ahí como 5 líneas que cubrían de un modo más completo, ¿no? Pues las interacciones de la arquitectura con distintos asuntos que están conectados a la sostenibilidad y al tema del cambio climático. A mí también hay una cosa que me parece muy interesante y es al final ver la arquitectura que se va enseñando, ¿no? Que también es muy curioso que la arquitectura que se muestra es muy distinta y cubre como todos los espectros de la arquitectura que se hace hoy en día, ¿no? O sea, que tienes a lo mejor una arquitectura más de autor, ¿no? En el caso de H Arquitectos o de 09, tienes una arquitectura que está totalmente implicada en lo social, un colectivo, la COL, trabajando codo con codo con sus clientes. Tienes una arquitectura a lo mejor más como la de Andrés Jaque, que propone como una que participe lo humano y lo no humano de un modo muy claro en cada uno de los proyectos. Y me parece muy interesante este tema, ¿no? Que al final, aunque la sostenibilidad sea el motivo, se despliega un abanico muy variado de lo que se hace hoy en día y que está en las revistas, en las páginas web, etcétera, ¿no? También es verdad que hay que decir que, María, siendo honesto, que cuando barajábamos distintas listas de invitados, pensando en los invitados y en su producción, y en su, digamos, en su producción no última, sino una trayectoria, también te ayuda a esbozar cuáles son esos temas importantes, ¿no? O sea, que, quiero decir, que va una cosa asociada a la otra, ¿no? Probablemente teníamos unos cuantos posibles candidatos invitadas para cada sesión, pero digamos que ellos también ayudan, ¿no? Digamos, su trayectoria y la investigación que llevan desarrollando Andrés Jaque, por ejemplo, o a mí 09, o la COL, o bueno, en fin, los invitados que hemos tenido, Carlos Arroyo, ayuda mucho a, digamos, a enmarcar o a enfocar un asunto. Carlos Arroyo se podría vincular con un montón de puntos, pero el tema de las ecologías materiales parecía, vamos, un invitado clave para poder hablar de la circularidad en la arquitectura y demás. Seguramente la obra de Carlos habla de un montón de cosas más, y la de cualquiera de los invitados, ¿no? Pero de algún modo se enfatizan algunos temas que ayudan a construir, digamos, el marco de la sesión y el marco de la temática. Yo, al hilo de esto, y estando de acuerdo en realidad con todo, o sea, y incluso con la posición personal y la polémica que estos temas suscitan, ¿no? Que son como un punto de partida, para mí hay como 2 conclusiones, ¿no? Una, que todos los títulos, además en esto hemos sido bastante transparentes, en realidad se han desdoblado, ¿no? Si ves el índice, es un índice un poco loco, ¿no? De que está lleno de títulos y subtítulos, y que nos dio algún que otro quebradero de cabeza porque daba el aspecto de algo muy desordenado, como muy en progress y tal, pero es que en realidad todos los títulos están contestados. Es verdad que había una identificación de estos ámbitos que, aunque no son muy escalares, inicialmente sí que, digamos, barrían o registraban distintas escalas o de interacción, como decía antes Javier, ¿no? Con la biosfera. Pero en realidad hay contestaciones, yo las estaba leyendo hoy y en realidad el índice desvela casi como ya una polémica, ¿no? O sea, les propusimos a Lidia y a Andrés hablar de metabolismo y en realidad ellos hablan de justicia social en este texto, ¿no? En su conversación, eso está implícito, están reclamando en realidad una visión como muy comprometida con estos asuntos del environmental justice. No sé si es exactamente traducible así, pero y que hablan de estos desplazamientos, ¿no? El uno y la otra, como desde sus distintas agendas. En el caso de la obsolescencia, de las ecologías materiales de Hebel y Arroyo, hablan los dos de las políticas del desmontaje, o sea, la necesidad de revisar las agendas
tanto de la disciplina como de los propios sistemas educativos desde el punto de vista de aprender a desmontar, ¿no? Y esta en realidad yo creo que es una contestación como mucho más, va más allá de la propuesta inicial, es decir, que además se compromete mucho con un tema en concreto. En el caso de Amith y Giesen también, ¿no? Había una propuesta de hablar de la biodiversidad, ellos hablan de la diversidad de los seres, ¿no? Diversity of beings. Otra vez, sí, te contesto, pero es como un órdago, ¿no? Al tema. Y toda esta especie como de partido de tenis yo creo que acaba de componer algo que para mí tiene una segunda conclusión, que no son solo las contestaciones, sino que ninguno de los temas se queda con una sola escala. O sea, todos los textos, aunque hablen de cosas como muy de la microscopía de los microorganismos y tal, acaban hablando de la ciudad y viceversa. O sea, todos los asuntos son profundamente transescalares, ¿no? Y yo creo que esto es una conclusión en el sentido de que no es posible hablar de cómo combatir estos asuntos del cambio climático sin entender que hay una multiplicidad de escalas entangled, ¿no? Como implicadas. No puedes aislar un trozo, igual que un edificio. Es absurdo que un edificio lo pensemos hoy en día como autosuficiente porque está profundamente implicado en los sistemas urbanos y en las infraestructuras. Pues de la misma manera hay que encontrar cuáles son los tamaños de muestra a partir de los cuales estas propuestas de sostenibilidad o de ecología remediada son viables, ¿no? Y seguramente no son monoescalares en ningún caso. Y yo creo que esto fue muy bonito también por volver a describir un poco el libro. Lo quisimos subrayar mucho, digamos que difuminando la frontera entre estos temas. Efectivamente, yo me acuerdo, Nieves ha sido siempre como la gran enemiga de que intentásemos proponer una taxonomía, sobre todo de 5 temas, que al final tenían que ser 5 sesiones o 6, podían haber sido tal, pero como tal, ¿no? Y entonces no queríamos una taxonomía, ¿no? Es decir, esto no son los 5 temas que hay que abordar para hacer una arquitectura ecológica, sino que habrá modelos con 16 temas porque tengan 16 sesiones y ya está. Entonces, la verdad es que yo creo que quedó bonito, lo que el día quizás un poco más el índice, pero bueno, nosotros como comisarios nos vemos un poco en la obligación de meter pues como un neopreno, digamos, entre cada uno de estos 2 temas, haciendo pues una serie de textos que, bueno, pues no sé, ¿no? A mí los de mis compañeros me han chiflado, ¿no? Y os los recomiendo, ¿no? Pero yo, no sé, pues abro aquí el de, por ejemplo, el de Javier, ¿no? Digamos que es un texto que podría leerse perfectamente en relación al diálogo de Carlos Arroyo y Dirgebel, y también, ¿no? El de H Arquitectes, ¿no? Con Kielmoe, ¿no? Digamos porque va pues entre lo energético y lo material, pues son temas que evidentemente pues se están tocando, ¿no? Entonces, bueno, y al final pues podíamos dibujar la estructura del libro al final como un ciclo, ¿no? Entonces yo creo que eso es como bonito también, ¿no? El entender que, o por lo menos el aprendizaje que tuvimos, ¿no? También otra vez huyendo un poco de lo típico académico, que tendemos a hacer taxonomías para poder comprender la realidad, pero en realidad te das cuenta que la realidad es pues una cosa mucho más fluida, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que en ese sentido ha quedado bonito, ¿no? Hay una cosa bonita, yo no hubiera dicho nunca, ves, aquí si habrá otra polémica, nunca hubiera dicho neopreno, Luis. Hubiera dicho algo blandito, algo membrana, digamos, muy permeable, ¿no? Y es que intentamos entre las 5 sesiones encajar digamos, los textos de los 4 comisarios, de modo que hicieran de llave, de algún modo hicieran de llave, o bien entre los textos que les flanqueaban, digamos, o sea, nuestros textos aparecen como separatas entre las 5 sesiones, y esas separatas tratan digamos, de buscar lazos, porque en realidad todo está muy entrelazado, ¿no? Los temas, como hemos dicho antes, no son separables y de hecho están muy, muy, muy entrelazados, ¿no? Que, por cierto, es un concepto que aparece en varias de las sesiones, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Y habla precisamente de la complejidad, el anidamiento de los temas dentro de los temas y demás, ¿no? Y eso es un asunto que creo que fue todo un reto para nosotros, al menos para mí, fue un súper reto, ¿no? Tratar de enlazar entre los 2 temas y no enlazar entre los temas que se tocan en el ciclo, ¿no? Y tratar de hacer un texto que estuviera como a la altura de las sesiones que le flanqueaban, ¿no? Eso creo que es importante porque habla también de una estructura muy diseñada, muy pensada del libro, y que creo que también creo que ha quedado bastante bien y se entiende como un proyecto, ¿no?
Bueno, mira, nos llega una pregunta ahora mismo de Ana Noain ANG. Dice, ¿cómo inciden vuestras soluciones del libro en el individuo? Bueno, la verdad es que lo chulo es que estamos abordando cualquiera de estos temas, vamos a decirlo, siempre desde consideraciones más teóricas, pero también desde ejemplos súper concretos, ¿no? Entonces, no es que como incidan, es que podíamos buscar ejemplos, pues no lo sé, ¿no? De la cooperativa La Borda o de una manera de autogestionar, digamos, la productividad de pequeños productores en un barrio de Barcelona, ¿no? Y entonces, hasta luego una reflexión, digamos, de cómo no sé, pues eso tiene que ser la herramienta para construir ciudades en general. No lo sé, ¿no? Como que en el mismo texto. Yo no lo sé, yo diría que precisamente, yo creo que efectivamente a veces la consideración general deja eso fuera. Yo aquí es una colección de buenas prácticas, ¿no? No lo sé. Además de Bueno, yo diría, perdona Javier, que es, igual que antes he mencionado en que no hay ninguna charla que se escape de la ciudad, por ejemplo, en ninguno de los textos se deja hablar del individuo, más que el individuo como entidad de la corporidad humana, ¿no? Como del ser, de la entidad personal. Me permito, que no lo hemos hecho hasta ahora, pero voy a leeros un texto, un trocito del texto con el que Andrés Jaque concluía su presentación. Dice, ¿cómo se aplica la violencia a la crisis climática a la mera noción de ser humano? ¿Cómo pueden los seres humanos evolucionar al enfrentarse a estos conflictos? No creo que sea accidental que cada vez más personas desafíen la binariedad y no solo como tendencia, sino también como especie de experimento colectivo. Estamos experimentando un gran cambio en la forma en la que nos constituimos a nosotros mismos como clima. Somos clima, hacemos clima. Tenemos que experimentar la manera en la que el cuerpo humano se representa de manera colectiva. Es decir, ya no es como aquí estoy yo y aquí el cambio climático, ¿no? Es decir, que todos estos asuntos nos afectan de manera directa y yo creo que en todos los capítulos y en todas las sesiones se habló de esto de una manera bastante directa. Yo creo que un poco en la línea de lo que comenta Nieves, hay un giro en las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad del medio ambiente y cada vez se presta más atención al ser humano, ¿no? O sea, que hay una cuestión que es relevante, que salió en la sesión de Jaque y Calipoliti, que es, por ejemplo, esta cosa de que en realidad el ser humano, a través de su respiración, a través de los fluidos que intercambia con el medio, está conectado con una gran diversidad de escalas, ¿no? O sea, que parece un poco peregrino, pero en realidad el agua que bebe el ser humano, pues viene del ciclo de la lluvia, que viene de los océanos, que luego ese agua va a las alcantarillas y va a la depuración y vuelve al océano. O sea, que al revés, que sí que hay como una especie de interconexión muy potente entre los ciclos que ocurren en la Tierra y cómo funciona el ser humano, y que esta cuestión está muy vinculada con su bienestar, ¿no? Con su salud, con su confort, ¿no? Y ese es un tema que a la macroescala planetaria es relevante y a la microescala de un edificio también, ¿no? Porque cuando una persona habita un edificio, pues hay una serie de intercambios con la arquitectura, con las fábricas, que también son muy importantes para el confort de los individuos, de los habitantes, ¿no? Pero realmente todas las sesiones, desde una escala terrestre a una escala microbiológica de interacción con los edificios, está presente la discusión en torno al ser, ¿no? Al humano, al habitante. Estaba muy bien la pregunta y además, como veis, nos ayuda un montón a tirar del carrete, ¿no? Voy a leer un párrafo que se refiere también al individuo y a la subjetividad, y es en la sesión de Giesen y Amit 09. Dice David Giesen, hablando de las subnaturalezas, que es un tema, digamos, sobre el que ha escrito y que de algún modo se podrían definir como una especie de subproducto digamos, sí, en realidad un subproducto de la actividad humana en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Dice, las naturalezas débiles, o subnaturalezas, a menudo crean un lugar para las personas que se imaginan a sí mismas como un tipo o subjetividad o cuerpo que es desplazado de las naturalezas fuertes. Las naturalezas débiles permiten que estas otras subjetividades encuentren un paisaje en el que ver reflejadas sus propias vidas. Y termina diciendo algo parecido, dice, la clase de naturaleza o entorno que diseñamos en las ciudades también diseña ciertas subjetividades urbanas, quién encaja y quién no. Esta es una idea sobre la biodiversidad que pone sobre la mesa la diversidad en todos los sentidos. La idea de una naturaleza débil podría cultivar otras formas de ser en las ciudades
fuera de las naturalezas fuertes que los arquitectos suelen adoptar. El sol, los árboles, el agua. Estas son ideas fuertes sobre la naturaleza. La oscuridad es simplemente uno de los muchos efectos del entorno, pero uno que puede crear un espacio más heterogéneo, complejo y diverso para todos. Esto está de nuevo muy vinculado con esta cuestión de cómo encajar, cuál es la mirada sobre el individuo en relación a la arquitectura para el cambio climático. En este sentido, en este y en el que vosotros que creáis, ¿no? Os voy a preguntar, ¿cuál es la combinación o no voy a decir la conversación, sino la combinación quizá de temas o de elementos que para vosotros ha sido clave o os ha provocado más sorpresa de todo este proceso de conversaciones? ¿Qué es lo que esos dos temas o dos combos que quizá hayan sido para vosotros decir, jolín, no me lo esperaba o no pensaba que pudieran conectarse estas dos cosas? Y sí que de verdad había una intraescala ahí que de repente se revela. No sé quién quiere empezar. Es que esto Venga, es Javier. como elegir a papá o mamá, ¿no? ¿A quién quieres más? Lo sé. Pero ves que no pregunto por interesante ni por preferida. Estoy preguntando por, digamos, reveladora. Me arranco yo, María. A mí me sorprendió, quizás a Javier no tanto, porque conoce más el trabajo de H Architects y de Kelmoe. A mí me sorprendió mucho cómo afrontaron ellos dos la conversación y que probablemente fue los que le dieron un formato, no quiero decir más trabajado, pero más ad hoc, ¿no? Más específico para esta sesión, ¿no? Realmente practicar una especie de conversación pautada, coreografiada, que fue espectacular, ¿no? En el caso de Kill, incluso él, que es un tipo que tiene una producción académica interesantísima, incluso arquitectónica muy interesante, ¿no? Claramente tomó el rol de casi de maestro de ceremonias, ¿no? Para introducir el trabajo de H Architects de una manera muy coreografiada, muy planificada. Y para mí fue una sesión muy sorprendente. Todas me parecieron estupendas. La de Lidia y Andrés, partiendo de que se conocen mucho, parece ser que han trabajado juntos. Ese tipo de sinergias también se notan mucho, ¿no? En el caso de Kisen y Amit 9 se habían conocido en el pasado, habían de algún modo escrito unos sobre los otros, de algún modo eran viejos conocidos, ¿no? Entonces, en ese tipo de conversaciones fluían muy fácil, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a mí de las conexiones entre cada uno de los ponentes, yo creo que hay una cosa que ha estado bien, que estuviera más planificado, como en el caso de H y de Kielmoe, o no en los demás que han sido de modo más espontáneo, sí que ha habido unas sinergias muy claras, ¿no? entre ellos, ¿no? O sea que ahí, pues, yo creo que se hizo una buena labor por nuestra parte de buscar unas afinidades y crear una tensión para que las conversaciones fueran productivas, ¿no? O sea que realmente el objetivo era que hubiera una conversación más o menos trabajada y casi en ningún caso se produjo de esa manera. En el caso de y Kielmoe y los demás fueron de modo más espontáneo, pero siempre al final hubo una conversación muy interesante donde los asuntos clave del libro aparecieron de un modo menos espontáneo y natural, ¿no? O sea, las interacciones no estaban planeadas, pero existían y al final aparecieron. Lo que tiene gracia es que como comisarios hicimos una labor, digamos, previa para poner en contacto a los dos conversadores con unas ciertas estructuras, ¿no? Bueno, pues tú planteas 5 preguntas y entonces te las responde, pero en realidad todos ellos se las saltaron, ¿no? Y plantearon su conversación, cada una de ellas distintas, ¿no? Algunas como más pautada, coreografiada o más espontánea. Yo qué sé, estoy recordando ahora, Luis, perdona que te piso ahí, la Col y Masha, ¿no? Que se intercambiaron varios mails y de esos mails se ha podido configurar, digamos, se ha rescatado parte de esa conversación para el libro, ¿no? Que ofrece como un contenido extra bien interesante, ¿no? Pero hay una cosa brevemente que yo creo que está muy bien del libro, que igual que hay arquitectos que son muy buenos, hay teóricos que también son muy buenos en el libro, ¿no? O sea, que son todos primera línea de la actividad académica y todos han publicado libros muy interesantes, muy divulgados, muy publicados
artículos también igual de interesantes y están en el debate contemporáneo, incluso con más fuerza que alguno de los practitioners, ¿no? Arquitectos. Y yo también creo que es una cosa interesante del libro y que lo diferencia de los anteriores de Arguments, ¿no? Que son estupendos también, ¿eh? Sí. Luis, ¿qué ibas a decir? No, que todos, cada uno de los grupos de ponentes también tuvo pues una relación a su manera. Es verdad que algunos pues fue más tal, ¿no? Yo quería recordar eso, por ejemplo, que Amanda Masha y Cristina pues tuvieron un intercambio de mails muy potente, que luego, aunque el diálogo fue muy interesante, pues hemos sacado de ahí como textos también pues más potentes que luego han editado, ¿no? Yo creo que también pues Andrés y Lidia, ¿no? Pues tuvimos una sesión previa que estuvimos al final allí pues 1 hora y pico de palique en Zoom allí internacional, porque yo el Lidia además estaba en Europa, no me acuerdo muy bien, era todo como aquella época, ¿no? Tal. Y yo creo que, bueno, pues eso ha ido metiendo, pues no sé, relaciones interesantes. A mí lo que me parece más interesante, a lo mejor, que cuál de estas relaciones han supuesto más choque, es que yo creo que aparecen un montón de relaciones por ahí como transversales, ¿no? Entre conceptos que, bueno, a ver, yo creo que muchas veces son cosas que vemos como lugares comunes, pero, por ejemplo, en la bibliografía de hace... pues no sé, vamos a decir del siglo XX, ¿no? O sea, la vinculación de aspectos sociales y directamente, digamos, relacionados con el ecosistema, ¿no? No era evidente, ¿no? Sin embargo, ahora ves de repente, ¿no? Pues en muchas de las ponencias, ¿no? Como es un tema absolutamente evidente que lo social forma parte del ecosistema, ¿no? Y no es directamente, no es separable. Yo creo que eso es la conversación de Andrés, Jaque y Lidia, pues que da comienzo al libro, por ejemplo, es muy evidente esto, ¿no? Tirando del concepto de cosmopolítica y tal, que tanto le interesa a Andrés y tal, ¿no? Pero como que es muy interesante, ¿no? Ese texto que ha leído Nieves ahora, en realidad. Entonces, yo creo que aparece esa relación, por poner un ejemplo, ¿no? De cosas que, bueno, en este caso yo creo que quizás pues sea algo ya muy aceptado, ¿no? Pero lo constata, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ahí van apareciendo también pues entre escalas, ¿no? Hemos confrontado la escala del microbio, ¿no? Con la escala de la comunidad, hemos confrontado, digamos, el territorio, ¿no? En el concepto de cradle to cradle, en los diagramas de Carlos Arroyo, ¿no? Pues aparece el bosque lejano del que viene la madera, ¿no? Pues como parte de esto, ¿no? Con la solución constructiva del no sé, del muro de H Architects. Entonces, yo creo que es bonito, ¿no? Como que precisamente toda esa transversalidad que aparece ahí. Yo, María, perdona, no voy a contestar directamente a esta pregunta. Seguramente lo haga después, ¿vale? Porque sí, me parece no te preocupes. Pero contesta como consideres. Estaba pensando que en realidad cuando diseñamos la propuesta que seleccionaron para este ciclo, todo estaba pensado en formato presencial, ¿vale? Iban a ser conversaciones reales, con público real. Y bueno, pues sobrevino todo el formato pandemia y entonces tuvimos que cambiarlo todo un poco sobre la marcha, con una cierta antelación, pero no mucha, ¿no? Entonces, todas estas conversaciones pues se convirtieron en charlas por Zoom, como lo está siendo la conversación de hoy, o sea, que en realidad es algo a lo que nos hemos habituado y tal. Esto yo creo que de alguna manera fue remediado, o sea, la no coincidencia de nuestros ponentes con un público dentro de la EdSam, de alguna manera quedó, yo creo que resuelto, o de alguna manera para nosotros en la fila cero, hubo un momento como presencial en la que una serie de personas consiguieron amalgamar un poco estos contenidos tan diversos del libro, pero yo creo que el libro, esta edición, que aprovecho para agradeceros, ¿no? A Asimétricas, también a Gráfica Futura, la cuidadísima edición, ¿no? O sea, como que ha conseguido reunir todos estos contenidos, que hay de pronto esto se ha convertido como en un contenido muy unitario de algo que no lo era para nada, ¿no? Yo iba a señalar casi como anécdota divertida lo que ha supuesto para nosotros el proceso de la traducción, ¿vale? Hemos contado con la ayuda de la casta en la traducción y ha habido algunos momentos como en la que nos ha supuesto una exigencia absolutamente inesperada de una revisión a posteriori de textos, ¿no? Como que han tenido que pasar un último check para su, no sé, como
para conseguir esta consistencia académica que nos exigía, por ejemplo, el traductor, algo que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Y luego ha habido, también viéndolo a posteriori, hemos reunido, digamos, a voces de distintos lugares del mundo, pero no de todos. O sea, al final las voces son Europa y Norteamérica. Dentro de Europa es verdad que hay una cierta variedad y yo creo que la única reivindicación así un poco más oriental son las imágenes estas de las flores de Makoto Murayama, ¿no? Que nos las prestó al principio del ciclo y que le hemos cogido hasta el hombro, ¿no? Para ilustrar otra vez esta visión más deprimente como el cambio climático, como con una ilustración pues que reivindica más esta especie de primavera digital, ¿no? De sus flores reconstruidas por diseño asistido por ordenador. Parece que no es... Ay, perdón, María. No, dale, Diego, dale. No, digo que está bien que recuerde Nieves todas estas cosas, que es muy importante. También tenía hasta una consecuencia poética esto de no poder viajar. O sea, quiero decir, esta especie de crisis de la pandemia que nos obligó a hacer todas las sesiones en Zoom, a la vez nos permitió tener 2 invitados que probablemente de otra manera no hubiera sido posible dado el presupuesto. Y también nos permitió minimizar totalmente la huella de carbono, ¿no? O sea, el impacto que tiene esta sesión en el medio ambiente, ¿no? Que de algún modo era una consecuencia poética y que estaba muy alineada con el objetivo, la temática del ciclo, ¿no? Yo no quiero dejar de agradecer también, ya que Nieves ha recordado a algunas personas que han participado, importantísimas, citar a la fila cero, ¿no? A la famosa fila cero, ¿no? A Uriel Cortés, a Víctor Saeta, a Liz Villalba, a Juan Andrés y a Manu Pascual, ¿no? No, fantástico, porque he visto por ahí alguno o alguna asomarse y obviamente es de rigor, ¿no? Luis, de hecho, la fila ha sido importantísimo, ¿no? También le dimos muchas vueltas, ¿no? Porque, acordaos, en los confinamientos y tal teníamos mucho tiempo para darle vueltas a esas cosas y tal. Discutimos mucho el formato que darle a esa sexta sesión y yo creo como que apuntaló el carácter, digamos, académico en un sentido así de conversación, ¿no? Y yo creo que siempre ponen como el punto sobre la I, ¿no? Que han sido textos, artículos fantásticos los 5, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que también deberíamos, o sea, esto al final, un librito y tal que te regalan por tu cumple y tal, pero la cantidad de gente que se mete en tal, también aquí habría que darles las gracias, ¿no? A un grupo pues de todos estos cracks que vienen de la escuela, ¿no? Voy a leer los nombres porque Paula Bozalongo, Toni Cañellas, perdona, es doble tal, a Javi y Silvia, Javi Martínez y Silvia Muñoz, ¿no? Álvaro del Río, Carlos Udina, algunos como becarios en el departamento, pero otros pues también, echando además muchísimo tiempo, ¿no? Y la verdad es que ha sido fantástico, ¿no? Yo creo que, no sé si nos dejamos a alguien, pero que tienen que estar ahí, que al final esto es un trabajo importante colectivo, ¿no? Sí, qué importante es el trabajo colectivo, como decías, Luis, y el trabajo en equipo, porque al final el resultado de este libro, no solo como libro, sino conceptualmente, sois un equipo de comisarios, hay un equipo detrás de conferenciantes, de debates, incluso de asistentes, ¿no? Los propios asistentes de esa fila cero. Yo creo que todo esto, si me permitís hacer una reflexión casi personal, creo que lo más importante es hablar de todo esto, debatirlo y como veo por aquí que hay un montón de preguntas de nuestro público, ¿no? O sea, intentar enfocar las cuestiones más concretas para poder, apelar a la conciencia social, pero también a la acción, es decir, no puede ser solamente una reflexión, esto también es fantástico en vuestra propuesta, ¿no? Esa conexión entre la teoría y la práctica, que está muy bien, obviamente, teorizar sobre el cambio climático, pero en realidad lo que nos apremia es buscar soluciones ya, ¿no? O sea, no hay tiempo para pensar, como decía Greta, ¿no? Our house is on fire y nos vamos a quemar. O sea, es que yo creo que esto es fundamental, ¿no? Nos quedan ya, ahora sí que sí, los últimos 5 minutos de la sesión. No sé si Nieves, Luis, Javier, Diego, ¿queréis decir alguna cosa más o añadir algo así como última reflexión? Yo he añadido esto porque me ha parecido bien y estaba aquí, venga a darle vueltas, ¿no? Y os agradezco muchísimo a los 4
que hayáis podido hacer, llevar a cabo a pesar de todas las complicaciones de la pandemia, que esto se haya podido llevar a cabo. No sé si queréis alguna cosa más. ¿Alguno? No, agradecerte a ti, María, el empuje, la paciencia para montar esta sesión, que nos gusta verte, nos gusta vernos otra vez y hablar de esto que nos ha ocupado un año de nuestra vida y es un poco... no sé, para mí la conclusión efectivamente no es un recetario, no vamos a encontrar fórmulas ni seguramente averiguaciones muy novedosas, seguramente todas estas voces son conocidas, pero es un texto con el que sentirse acompañado. Para mí este es, o sea, como sentir que estas preocupaciones ya no son de personas aisladas de distintas agendas, sino que en realidad es una voz que ya está muy extendida, ¿no? Para cerrar, recalcar la naturaleza caleidoscópica de este tema, ¿no? O sea, que yo siempre, lo recordaréis los tres, he sido muy reacio a la sexta sesión y luego me ha encantado porque realmente refuerza esa naturaleza como multiescalar y multitemporal que tiene este tema, ¿no? Y creo que está en el ADN del libro, está fenomenal. Sí. Sí. Quizás Diego, Luis. Subrayar lo que ha dicho antes Nieves, que me ha gustado mucho de que hemos intentado, no lo hemos intentado voluntariamente, pero que sea un texto optimista o ha salido, ¿no? Digamos, ¿no? Y yo eso viene de que está enfocado un poco que a lo mejor, oye, pues no ser arquitecto y tal, te marcan algunas cosas y sí que creo que cuando, pues es verdad que nuestro ser arquitectos se basa en tener herramientas, ¿no? Y a veces pues en la producción y en las tomas de decisiones y tal. Yo creo que en ese sentido como que descubrimos, ¿no? Tanto por la relevancia que tiene la construcción, pero también como por la proactividad al final que tiene el arquitecto a la hora de configurar el ecosistema, ¿no? Digamos que bueno, pues descubrimos que hay un rol, digamos, que genera posibilidades muy concretas, ¿no? De hacer una aportación, digamos, a mejorar todo esto. También esperemos que esto pues cale. Por supuesto, aquí mis tres compañeros lo tienen súper metido en la docencia, también en las escuelas y tal. Pero es algo que no debería ser como un tema de proyecto, sino que debería ser que debería formar parte de estar haciendo un proyecto, ¿no? En las escuelas de arquitectura y en los estudios. Entonces, bueno, pues esperemos que sea una herramienta para eso, ¿no? Es una cosa instrumental y en ese sentido ese optimismo yo creo que viene de que está considerado un instrumento. Diego. Yo me sumo un poco a esto último que dice Luis. Yo creo que es importante, vamos, no por vender el libro, pero... Oye, que también, que también. Que también, ¿verdad, María? Que en realidad también. No, pero sí que en realidad es un libro académico, tiene un contenido bastante potente, ¿no? Para el que le interese el tema. Yo creo no solo porque las sesiones tienen un contenido interesante, sino que ha habido una labor de edición, digamos, y de postproducción que ha hecho todavía más rico el caldo, ¿no? O sea, ha sintetizado, ha potenciado y ha densificado todo el interés que había ahí dentro. Ya os digo, de las conversaciones, no solo de las sesiones que se han transcrito y se han seleccionado extractos, ¿no? Hay una bibliografía común, digamos, de todas las sesiones y de todos los temas, todos los textos nuestros, ¿no? Que está al final del libro, que creo que es súper valiosa, ¿no? Académicamente, ¿no? Para el que quiera meterse en este tema. Vamos, creo que es un contenido muy didáctico, en realidad, ¿no? Para alguien que quiera abordar, incluso desde la ignorancia casi total, ¿no? Respecto al tema, es una muy buena entrada, ¿no? Una muy buena entrada tanto para el que no sabe nada como para el que sabe un poco, sabe incluso bastante, ¿no? Porque en ese sentido creo que es un libro con un contenido valioso. Pues Nieves, Luis, Javier, Diego, no puedo más que agradeceros venir a esta sesión a contarnos este proyecto, Our House is on Fire, Argument 4. Por supuesto, como siempre os digo, el libro está disponible en nuestra web, pero sobre todo, está disponible en librerías, ¿vale? Por favor, id a las librerías, son nuestras compañeras de viaje, aventura editorial, para autores, editores y lectores. O sea que, por favor, acudid a ellas. Veo que quedan ahí abajo muchísimas preguntas, sobre todo de Ana. Ana, te animo, por favor, a que nos mandes las preguntas y yo se las voy a trasladar a ellos pues por email o como podamos para que os conectéis y se puedan resolver todas tus dudas. Lo dicho, equipo curatorial de Argument 4, Nieves Mestre, Luis Basabe, Javier García Germán y Diego García Setién, muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy aquí. Y el miércoles que viene, pues más club, más arquitectura, más libros y más de todo. ¿Os parece? Muchas gracias, María.
Enhorabuena. Luego. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. No.